Hola, mi nombre es Yosmery Tuala, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Voy a presentarles un pequeño manual sobre informática. Tenemos los elementos principales del computador y del sistema operativo. El CPU, la memoria RAM, el ratón, la fuente de alimentación, teclado, tarjeta madre o placa base, monitor, tarjeta de video, medio de almacenamiento. El CPU puede tener distintos nombres: procesador, procesador de computadora, microprocesador y procesador central. La memoria RAM. Este tipo de RAM transfiere la información más rápidamente, sin reducir el desempeño total de la computadora. El ratón. El ratón es el elemento usado para manipular objetos en la pantalla. Los ratones pueden ser de láser, con pelotas, con cable o inalámbrico. La fuente de alimentación es la encargada de suministrar la energía necesaria a la placa base para que pueda funcionar correctamente. El teclado permite que el usuario ingrese letras, números u otros símbolos en una computadora. La tarjeta madre o placa base es una tabla de circuito que sirve para la base de la computadora. El monitor son equipos externos a la cubierta de la computadora y se conectan con un cable o un puerto en la tarjeta de video o en la tarjeta madre. Tarjeta de video es una tarjeta que le permite al computador mandar información gráfica al monitor. El medio de almacenamiento son medios de almacenamiento que permiten almacenar la información más tiempo debido a que la memoria RAM solo puede guardarla por un plazo corto. El núcleo, el intérprete de comando, el sistema de archivo. Sistema operativo, procesos de sistema, sistema de protección, programas de sistema, sistema de entrada y salida, memoria principal, almacenamiento secundario, sistema de archivos, recursos de sistema. Procesos de sistema, las introducciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador. Sistema de protección, sirve para bloquear el acceso no autorizado a su red. Programas de sistema, sirve de soporte, consiste en un software que a base para controlar e interactuar con el hardware y otros programas. El sistema de entrada y salida es el que permite utilizar los dispositivos conectados al ordenador. La memoria principal, donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas a la unidad central de procesamiento. Están procesados o van a procesar en un determinado momento. Almacenamiento secundario es un tipo de almacenamiento masivo y permanente con mayor capacidad para almacenar datos e información. Sistema de información es un componente que controla cómo se almacenan y se recuperan los datos. Recursos de sistema es cualquier componente físico o virtual de disponibilidad limitada en un sistema informático. Manejo de Windows, gestión de carpetas y archivos. La información que generamos los usuarios en la aplicación que usamos se debe almacenar en los discos duros en un dispositivo de almacenamiento externo como CD, pendrive, para que no se pierda. Las extensiones de archivos normalmente están compuestas por 3 o 4 letras que vienen separadas del nombre que los usuarios ponemos a nuestro archivo mediante un punto. En general, cualquier archivo o carpeta lo podemos crear, abrir, mover, copiar, eliminar o restaurar a nuestra conveniencia, con el fin de mantener esa estructura adecuada que hemos escrito en el apartado anterior. Introducción a Word, formato de texto, párrafo y página. El programa Microsoft Word es el procesador de texto más usado y permanente al paquete de programas de Microsoft Office. Este tipo de programas sufren actualizaciones para mejorar y perfeccionar la elaboración de documentos, como en el caso de Word 2013, Word 2007, Word 2010 y Word 2003. El formato de texto es el marcado que se aplica en un texto plano para añadir datos de estilo, más allá de la sistemática, en los elementos, colores, estilo, tamaños, características especiales. El párrafo es la unidad de formato de texto más importante de Word. Al párrafo se le aplican funciones como alineación, interlineado, sangrado, espacio, borde y colocación.
Manejo de viñetas y numeración. Las viñetas son simplemente listas cuyos elementos están precedidos en un símbolo. Las numeraciones son listas que no usan símbolos como comienzo del párrafo, sino números correlativos. Las funciones de viñetas o numeración en Word son muy útiles, pues nos ayudan a crear listas de una manera muy rápida y fácil. Nos ayudan a identificar y puntualizar temas o ítems que deseamos estructurar. Es conveniente señalar que para identificar o puntualizar nos convendrá usar viñetas y, por otra parte, para establecer una estructura de tema a desarrollar nos convendrá usar la numeración. Manejo de tablas e imágenes. Las tablas están integradas por filas, columnas, y es la modalidad simplificada para que el manejo de elementos de una lista. Las tubulaciones sirven para poner orden a una lista sencilla, pero cuando existen varias filas y columnas de información, las tablas son más fáciles de utilizar que las tabulaciones, sobre el cuando se agregan o eliminan elementos. Las imágenes o gráficos son objetos que se intentan en el documento para complementar visualmente la información. La mayoría de los procesadores de texto incluyen una galería de imágenes prediseñadas disponible a los usuarios, o bien se da la libertad de incluir cualquier dibujo e imagen o gráfico creado en una aplicación de dibujo. La configuración de páginas y secciones. La configuración de páginas nos permite darle forma a nuestro documento en lo que respecta a los marcos, márgenes, orientación de la página. Las fichas de diseño de página presentan 6 grupos de comandos: temas, configuración, página, fondo de página, párrafo y organizador. Organizar, entre los cuales la configuración de página podrá definir las características generales de las páginas que forman el documento. Las secciones proporcionan una manera de dividir el documento para que se pueda trabajar con diferentes formatos de página en el mismo documento, diferentes márgenes, por ejemplo, en diferentes páginas del mismo documento. Tablas de contenido e ilustraciones. Una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de los temas y de los subtemas que forman el documento. Una tabla de ilustración es la elaboración de un índice referente a las imágenes, esquemas, tablas u otros elementos gráficos situados dentro de una área referente a la investigación de un texto desarrollado en Microsoft Word. Revisión, referencias bibliográficas y nota al pie. Es un tipo de artículo científico que, sin ser original, recopila la información más relevante sobre un tema específico. Las notas al pie de página son aquellas que ofrecen información adicional que resulta de interés para el lector, que no puede incluirse dentro del texto corriente de manera fluida. En las referencias bibliográficas tenemos que colocar el autor, el año, el título, el lugar editorial. Restricción de edición y protección de documentos. Con esta restricción podemos determinar qué tipo de edición permite sobre el documento. Al activar la casilla permite solo este tipo de edición. En el documento se despliegan unas opciones en el panel: restringir, formato y edición. Hay momentos en los que deseamos proteger el documento que hemos creado y restringir su uso. Por ejemplo, algunos documentos podemos compartirlos con otras personas que no deseamos que lo editen, pues podrían cambiar la información que se ha escrito o integrado en el documento. Para eso colocamos restricción de edición. Opciones de impresión y vista. En la pestaña de vista previa de impresión, en el grupo de diseño de página, haga clic virtual u horizontal. Seleccione el tamaño de papel y la fuente. La vista preliminar del documento permite, antes de ser impreso en el papel, ver el diseño, acomodo de la información que posteriormente será impresa, para si fuese necesario realizar las modificaciones pertinentes. Presentaciones básicas y manipulación de texto. Las presentaciones en PowerPoint, presentaciones en Google, funcionan como herramientas que sirven para transmitir información o un mensaje, el cual podemos dividir en diapositivas. El objetivo es seleccionar
texto para posteriormente manipularlo, así como utilizar los diferentes métodos que existen en el teclado o en el ratón. Manejo elementos de diapositiva, imágenes, objetos, multimedia. Las presentaciones multimedia o diapositiva informatizadas son documentos informáticos que pueden incluir texto, esquema, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de video y que pueden visionarse una a una por la pantalla del ordenador como de una proyección de diapositiva. Se trata, los objetos son elementos que podemos incorporar en una diapositiva como gráfico, imágenes, texto, video o sonido. Diseños de diapositivas, presentaciones y control de transición. Las transiciones en diapositiva es el efecto visual que produce al pasar de una diapositiva a la siguiente durante una presentación. Puede controlar la velocidad, agregar sonido y personalizar las propiedades de los efectos de transición. Son muchas las posibilidades que nos ofrece PowerPoint y dependerá del autor elegir una u otra función en sus necesidades. Podemos configurar tanto el tipo de transición como la velocidad en la misma, lo cual nos permite hacer más énfasis en una diapositiva que otro en función de la importancia que tenga cada una de ellas dentro del conjunto de la presentación. Muchas gracias. Este es el pequeño manual que les doy, pueda que les pueda servir a una ayuda. Muchísimas gracias.